acá para estar más cerquita de usted, doctor. Le dieron el micrófono. Tenemos este inalámbrico por si desea estar de pie, nada más se le prende de acá. Perfecto. El que decida usted usar, doctor. Muchísimas gracias. Muy bien. Buenas tardes. La Coordinación de Extensión Universitaria de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, en colaboración con el programa Domingos en la Ciencia de la Academia Mexicana de Ciencias, les dan la más cordial bienvenida a la tercera conferencia del ciclo Lunes en la Ciencia, Otoño 2019. Esta tarde tenemos el honor de contar con la compañía del doctor Rommel Chacón Salinas, investigador de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional. El doctor Rommel obtuvo el grado de biólogo en la Universidad Nacional Autónoma de México, es maestro en ciencias y doctor en ciencias en inmunología por parte del Instituto Politécnico Nacional. También realizó una instancia de investigación postdoctoral en la University of British Columbia, Canadá, y en el MD Anderson Cancer Center en Estados Unidos. Actualmente es profesor investigador de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del IPN, en donde estudia el desarrollo de la respuesta inmune en contra de diferentes patógenos. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, SNI, nivel 2, también de la Sociedad Mexicana de Inmunología y de la Society of Leukocyte Biology, además de ser miembro de la Academia Mexicana de Ciencias. Y el día de hoy nos presenta la conferencia ¿Cómo funcionan las vacunas? Verdades y mitos. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Bueno, antes que nada agradezco su generosa presencia el día de hoy. Es muy motivante ver tantas caras ávidas por conocer un poco más acerca de un tema, creo yo, que es muy relevante en la salud humana, que tiene que ver precisamente con el tema de las vacunas, ¿no? Entonces, vamos a platicar un poco de la importancia precisamente de las vacunas y cómo han surgido ciertos mitos que han venido a crearnos nuevos problemas en un área donde no deberían de existir problemas. Pero vamos a platicarlo brevemente durante estos minutos y bueno, tengan la libertad de interrumpirme en cualquier momento si tienen alguna pregunta o alguna duda de lo que estemos platicando. Siéntanse en la libertad de interrumpirme. ¿Sí vemos la siguiente, por favor? Entonces, ¿por qué nos vacunamos? Es decir, si alguno de los recuerdos que tenemos siempre de nuestra infancia es las visitas al doctor, ¿no? Cuando nuestra querida madre siempre nos llevaba al médico y probablemente nuestra reacción haya sido como la de este niño cada vez que nos llevaban a vacunar, ¿no? Es decir, no era una sensación muy grata, pero nuestra madre, en su infinito amor materno, siempre nos llevaba y a pesar de que su hijo sufría, sabía que ese evento es muy importante para la salud de su hijo, ¿no? Entonces, porque claro, ¿a qué madre le gusta ver a su hijo sufrir? No importa la edad, ¿no? No importa si son pequeños, adolescentes, adultos, etcétera. No, una madre siempre tendrá ese gran amor por su hijo y algo de lo que quiere evitar siempre es ver pues sufrimiento en su hijo, ¿no? Entonces, ¿por qué llevarlo, hacerlo pasar por este trauma de recibir un piquete, dolor, etcétera, ¿no? Claro, el beneficio es mucho mayor que este momento de dolor que está provocando en el niño, ¿no? Entonces, si nosotros vemos por qué nos vacunamos, tenemos que hacer referencia de cuánto tiempo hemos vivido los seres humanos en este planeta, ¿no? Entonces, si vemos la siguiente, por favor. En este gráfico, lo que se está aquí ilustrando es la esperanza de vida en México y cómo ha cambiado en las últimas décadas, con datos que tenemos de la década de los 30 a la década de 2010, ¿no? Entonces, esencialmente, si vemos qué es lo que ha ocurrido con la población mexicana, con la esperanza de vida, pues hemos visto que hemos pasado de una esperanza de vida, fíjense ustedes, en la década de los 30, una esperanza de vida de alrededor de 30 años,
a una esperanza de vida cercana a los 75 años. Ajá. Eso quiere decir que en ese lapso de tiempo, en esas 8 décadas, tuvieron que haber cambios significativos en la salud que permitieron que se incrementara la esperanza de vida en la población. Ajá. Y evidentemente esto es algo que surgió de manera muy reciente. No es algo que se haya venido gestando a través del proceso evolutivo, que usted recordará, los procesos evolutivos pues suelen llevarse millones de años, ¿no? Entonces, si vemos la siguiente, por ejemplo, entonces, es decir, en 1930 la esperanza de vida de la población no era diferente a la esperanza de vida que existía o que tenían los seres humanos, por ejemplo, que vivían en el Paleolítico, ¿no? Entonces, que es cuando surgimos como especie, y hace aproximadamente 1 a 2 millones de años. Y ustedes recordarán, en ese estilo de vida paleolítico, pues teníamos como el estilo de vida más eco-friendly posible, el más amigable con el sistema ecológico, ¿no? Porque pues prácticamente no impactábamos absolutamente nada en los ecosistemas, ¿no? Éramos recolectores y cazadores, ¿no? Y a pesar de tener ese estilo de vida, vean ustedes, la esperanza de vida era de aproximadamente 30 años, ¿no? Y después surgió la famosa revolución que vino a dar la agricultura y que hizo que cambiáramos nuestro estilo de vida y de que ser nómadas, que estuviéramos recolectando, cazando, etcétera. Entonces empezamos a asentarnos y a crear poblaciones. Y eso empezó a crear entonces un estilo de vida diferente. Sin embargo, a pesar de que diferentes culturas empezaron a dominar la agricultura en diferentes partes del mundo, la esperanza de vida tampoco vino a cambiar de manera significativa. Seguíamos viviendo, o la esperanza de vida era de aproximadamente 30 años, ¿no? Y esto no cambió durante la Edad Media, durante la Revolución Industrial, y como vimos, incluso algunos países hoy en día que tienen principalmente sistemas de salud muy precarios o muy pobres, la esperanza de vida sigue siendo muy cercana a lo que existía hace unos cuantos millones de años. Entonces, evidentemente, los países que cuentan con sistemas de salud más desarrollados, más avanzados y que alcanzan una mayor cobertura de su población, pues son los que han alcanzado o han incrementado de manera significativa su esperanza de vida. ¿Ok? Si vemos la que sigue. Entonces, si nosotros analizamos cuándo ocurría, por qué había esta disminución tan importante de esperanza de vida en la población humana hace algunos años, si nosotros analizáramos, por ejemplo, la tasa de supervivencia de acuerdo a la edad de los individuos, nos vamos a dar cuenta que todas estas poblaciones que tienen una esperanza de vida menor de 30 años es porque tienen una elevada tasa de mortalidad infantil. ¿Ok? Entonces, muchos niños, una cantidad importante de niños, moría antes de los 10 años y eso evidentemente impactaba en la esperanza de vida de la población. ¿Ok? Entonces, eso es un aspecto importante, porque como vamos a ver más adelante, generalmente a estas edades es cuando los individuos o el sistema inmunológico del individuo está viendo por vez primera a los microorganismos, está aprendiendo o se está educando su sistema inmunológico por vez primera, ¿no? Y evidentemente los individuos que sobreviven pues tienen mejores o mayores posibilidades de sobrevivir después de esta tasa tan drástica de muerte que hay durante la edad infantil. Ajá. Entonces, si viéramos las causas de muerte, si vemos la que sigue, vamos a darnos cuenta que epidemiológicamente ha habido un cambio significativo de las causas de muerte que ocurren en la población. Ajá. Entonces, si nos vamos, por ejemplo, a inicios del siglo pasado, nos vamos a dar cuenta que las 3 principales causas de muerte de lo que nos moríamos a inicios del siglo pasado eran enfermedades infecciosas, ¿no? Neumonía, influenza, tuberculosis y enfermedades gastrointestinales, ¿no? Y después tenemos algunas enfermedades crónicas como enfermedades del corazón o enfermedades cerebrovasculares. Si hiciéramos ese mismo análisis el día de hoy, nos daríamos cuenta que la mayor parte de causas de muerte hoy en día no es debido a enfermedades infecciosas, es debido principalmente a enfermedades crónico-degenerativas. Ajá. Entonces, ha cambiado el perfil epidemiológico de las causas de muerte. ¿Ok? Entonces, ¿qué tuvo que pasar durante este siglo para que hubiera ese cambio importante en las causas de muerte de la población? Si vemos la que sigue, por favor.
Entonces, evidentemente, hubo un conjunto de factores que contribuyeron de manera importante a este cambio importante de disminución de muertes debidas a enfermedades infecciosas. Varios elementos están involucrados, como por ejemplo un mejor manejo de los desechos biológicos, de los desechos biológicos a través de la creación de los sistemas de drenaje en las poblaciones donde habitamos, y eso aseguraba que tuviéramos entonces acceso a agua limpia, que sabemos que siempre el agua es uno de los principales focos infecciosos por los cuales se pueden adquirir cierto tipo de enfermedades infecciosas. Entonces, separar nuestros desechos biológicos del agua potable, eso hizo que tuviéramos agua de mejor calidad y por lo tanto tuviéramos menos probabilidades de enfermarnos, ¿no? Además de ello, tenemos el desarrollo de medicamentos. Ustedes recordarán, quizá uno de los aspectos más importantes tiene que ver con el boom del desarrollo de los antibióticos, el cual ha permitido combatir diferentes enfermedades, principalmente debidas a agentes bacterianos. Y bueno, el desarrollo de estos medicamentos ha permitido evidentemente combatir este sistema o este tipo de enfermedades, ¿no? Evidentemente, ya lo mencionamos en su momento, el desarrollo de los sistemas de salud en los diferentes países pues hace que estos avances puedan llegar o cubrir a una mayor parte de la población. Y quizá otro aspecto muy importante tenga que ver con nuestra diversificación de la alimentación. Ustedes recordarán que hasta hace algunos años generalmente la base de la dieta de cada una de las culturas dependía del cultivo que se hubiera domesticado por esa cultura, ¿no? Entonces había culturas que su dieta era básicamente arroz, otras culturas eran solamente papa, otras culturas eran esencialmente maíz, etcétera, ¿no? Entonces la diversificación de los alimentos que tenemos hoy en día, que podemos accesar a diferente y una variada tipo de alimentos, pues hace que tengamos una mejor nutrición, ¿no? Bueno, y claro, y en algunos casos, como en el servidor, pues que nos excedemos en la alimentación, pues tenemos otro tipo de problemas, como son los asociados con la obesidad y todo este tipo de cosas, ¿no? Que eso es otra epidemia, no infecciosa, pero que tenemos el día de hoy, ¿no? Y bueno, finalmente otro aspecto importante, el uso de insecticidas. El uso de insecticidas es muy importante, por ejemplo, para todas esas enfermedades infecciosas que son transmitidas a través de vectores, mosquitos, garrapatas, moscas, pulgas, etcétera, ¿no? Entonces, todo el uso de este tipo de productos químicos evidentemente controla los vectores, y al momento de controlar los vectores pues crea que haya menores probabilidades de que la población pesque infecciones provocadas por microorganismos que utilizan a estos entes biológicos para crear la infección. Vemos la que sigue, por favor. Y entonces, pero evidentemente otro factor muy importante que vino a contribuir a controlar o a disminuir la tasa de mortalidad debido a enfermedades infecciosas es precisamente la vacunación. Ajá. Entonces, pero una pregunta importante es, ¿cómo surge la vacunación? ¿Cómo descubrimos que nos podíamos vacunar? Ajá. Entonces, si vemos la que sigue, por favor. Entonces, si hay algo que ha sido bastante común en la historia de la humanidad, han sido las epidemias, ¿no? Las epidemias se sabe o se postula que han sido la principal causa de muerte de seres humanos en este planeta, ¿no? Y prácticamente no podemos leer la historia de alguna cultura en donde no podemos leer alguna epidemia que estuvo asociada con el desarrollo de esta cultura en particular, ¿no? Entonces, tenemos diferentes tipos de descripciones históricas de diferentes plagas que han asolado a la humanidad. Tenemos, por ejemplo, la famosa plaga de Atenas, que surgió en el año 430 a.C. y que surgió principalmente durante las guerras entre los atenienses y los espartanos, y bueno, que quedó registrado en la historia por historiadores muy importantes de la Grecia antigua, ¿no? Se cree, no se sabe con total certeza, pero se especula que la plaga estuvo asociada precisamente con tifoidea y causó una alta tasa de muertes asociada con el número de la población que había en ese entonces, ¿no? Y después tenemos quizá unos de los agentes mejor conocidos, que son la peste, lo que conocida también como la peste negra, causada por Yersinia pestis, que ha asolado a la humanidad
en diferentes oleadas. Quizá las dos más conocidas sea la provocada por la que fue conocida como plaga de Justiniano, precisamente en los años 500 después de Cristo, o la que comúnmente tenemos información más accesible, lo que fue conocida como la muerte negra en la Edad Media, que asoló Europa, ¿no? En donde se calcula que prácticamente barrió con la cuarta parte de la población de Europa, de lo que había en ese entonces, ¿no? En solo 4 años, ¿no? Entonces, esos son tipos de ejemplos, pero obviamente nosotros no hemos estado exentos de sufrir estas epidemias. Todos nosotros recordamos nuestras clases de historia cuando íbamos en la primaria, ¿no? Y nos hablaban que siempre algo que ayudó a los españoles a conquistar a los aztecas fue precisamente la viruela, ¿no? Todos recordamos esa historia que nos dicen que cuando Cuitláhuac venció a Cortés en la noche triste, todo iba muy bien para los aztecas, pero ¿qué le pasó a Cuitláhuac? Pescó viruela, ¿no? Y murió por la viruela, ¿ok? Y entonces Cuauhtémoc tuvo que tomar las riendas del ejército y bueno, pasó lo que ustedes ya saben perfectamente. Sin embargo, no fue la única pandemia que asoló a los aztecas en ese entonces, ¿no? Es decir, por ejemplo, aquí en esta pequeña tabla viene representado, por ejemplo, se calcula que la viruela causó 8 millones de muertes en la población azteca en ese entonces, pero una pandemia que todavía no se ha definido con exactitud cuál fue la agente causal conocida como Cocolistli. Vean ustedes, se calcula que causó la muerte de entre 12 a 15 millones de residentes de esa época. Se dice que este Cocolistli barrió prácticamente con el 90% de la población que existía en ese momento en México, ¿no? Y esto es muy claro, podemos ver precisamente este efecto, y todavía es motivo de debate qué fue exactamente lo que causó este Cocolistli, ¿no? Hay muchas hipótesis. Recientemente se publicó un artículo que decía que probablemente el agente causal de este Cocolistli no fue más que salmonela, ¿no? Una salmonelosis, ¿no? Entonces, pero es otro de los ejemplos que tenemos y quizá uno de los más recientes y que quizá venga ahorita mucho a su mente con lo que está pasando con lo del famoso coronavirus, es que prácticamente todos empiezan a hablar que en 1918 hubo una pandemia muy fuerte provocada por un virus de influenza que fue conocido como la famosa gripe española y que se dice que causó más muertos que la Primera Guerra Mundial, que era lo que prácticamente estaba terminando por ese entonces, ¿no? Entonces se calcula que entre 50 a 100 millones de individuos murieron por el virus provocante de la gripe española, y esto es simplemente una ilustración de que las epidemias siempre han estado presentes en nuestra historia. Y han sido factores muy importantes, no solamente para definir las poblaciones, sino también para el desarrollo de las culturas. Entonces, si vemos la que sigue, un aspecto muy importante, evidentemente con las vacunas, es que las vacunas generan inmunidad. ¿Pero qué es la inmunidad? Entonces, la inmunidad, la primera vez que nosotros entendimos el concepto de inmunidad, o la primera vez que quedó plasmado este concepto de inmunidad, fue descrito por vez primera por un historiador griego de nombre Tucídides, quien hizo una descripción histórica de lo que estaba ocurriendo en las guerras del Peloponeso, cuando estaban dando los atenienses contra los espartanos, ¿no? Y entonces me tomé, si vemos la que sigue, la libertad de poner exactamente qué es lo que describe Tucídides en la descripción de las guerras del Peloponeso, y que voy a tomarme el permiso de leerlo. Dice Tucídides: los que habían escapado del mal sentían la miseria de los demás por haberla experimentado en sí mismos, aunque estaban fuera de peligro, porque no repetían la enfermedad al que la había padecido. Entonces, de ahí quedaba claro, si un individuo sufría la enfermedad y no se moría, quedaba inmune, generaba inmunidad. Entonces, si volvía a haber una segunda oleada de la misma enfermedad, se sabía que ese individuo ya no se iba a enfermar. Entonces se decía que el individuo había generado inmunidad. ¿Ok? Pero en este caso es una inmunidad completamente natural, ¿no? Es una inmunidad de que el individuo cursa con el agente infeccioso que causa la enfermedad,
sobrevive y genera un estado de inmunidad específicamente a esa enfermedad y por lo tanto a ese microorganismo. ¿Ok? Vemos la que sigue, por favor. Entonces, el siguiente ejemplo de cómo nosotros empezamos a dilucidar mecanismos para poder generar inmunidad sin forzosamente tener que sufrir la enfermedad, tuvo que ver con una de las epidemias que eran muy comunes en la humanidad, que es la viruela, ¿no? Entonces, la viruela fue una enfermedad que por mucho tiempo fue el azote de la humanidad. Desde la década de los 80 la consideramos erradicada de la faz de la Tierra. Teóricamente solamente existen en unos viales en Estados Unidos y en Rusia, ¿no? Pero por mucho tiempo esta enfermedad fue el azote de la humanidad, no solamente de los aztecas, de la humanidad en general. ¿Ok? La tasa de mortalidad, obviamente la enfermedad es provocada por un virus, y la tasa de mortalidad asociada con la infección de este virus, de cada 100 individuos que se infectaban, 30 morían. Y el problema es que los que sobrevivían tenían una alta tasa de secuelas provocadas por la infección. Dejen ustedes que la piel no se les viera bella ni hermosa, etcétera. Eso es irrelevante, ¿no? Se quedaban ciegos, ¿no? Entonces, era un problema bastante serio en la humanidad. Entonces, los primeros, o en la descripción histórica de las primeras personas que intentaron de generar inmunidad contra la viruela sin generar la enfermedad, fueron los chinos, ¿no? Las culturas chinas, aproximadamente en el año 1000 después de Cristo, existen textos que describen los procesos de variolización. Entonces, ¿en qué consistía este proceso de variolización? Entonces, en esos procesos de variolización, esencialmente lo que se hacía era que de un individuo infectado se tomaba líquido, una pequeña cantidad de líquido de las pústulas del individuo infectado y se le inoculaba en los brazos o en las piernas de un individuo que nunca había visto la viruela. ¿Ok? ¿Con qué idea? Con que se diera una dosis como muy pequeña para que no generara la enfermedad, pero que sí generara inmunidad. Ajá. Y entonces el individuo estuviera protegido contra la viruela. Entonces esa era una manera en la que lo hacían. La otra manera, que es la que está aquí representada en este cuadro, es que algunos chinos lo que hacían eran tomaban las costras de los individuos infectados, la secaban, la molían y la inoculaban por vía nasal, como está aquí representado, en los niños. Entonces, ¿cuál era el objetivo? Otra vez, lo mismo que la variolización, inducir inmunidad. ¿Ok? Inducir inmunidad, y era un proceso, evidentemente, que tenía disminuía la probabilidad de que el individuo muriera como consecuencia del evento, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo generamos inmunidad de manera natural? Con una tasa de mortalidad del 30%. Se estima que la tasa de mortalidad por la variolización estaba entre el 1 y el 2%. Entonces había una reducción significativa. Claro, pero el riesgo, hoy lo veríamos el riesgo, si viéramos ese riesgo hoy en día, dirían, nadie lo permitiría, ¿no? Ajá. 1 de cada 100. 1 de cada 100 individuos que se variolicen, obviamente va a desarrollar la enfermedad y va a morir. ¿Ok? Pero en esos tiempos era la única herramienta con la que contábamos para generar protección en individuos que no habían visto la viruela. Y fue un proceso tan exitoso que evidentemente el proceso de la variolización se extendió por toda Asia, ¿no? Llegando hasta Turquía. Y en Turquía es conocido por Lady Mary Montagu. Y Lady Mary Montagu es la primera occidental que hace el proceso de variolización en sus propios hijos. ¿Ok? Y introduce el proceso de variolización en el Reino Unido. ¿Ok? Entonces, a partir de ahí se empieza a establecer en todas las colonias y en el Imperio Británico todo este proceso de variolización, porque es un proceso que evidentemente hace que haya o que la población tenga una menor tasa de mortalidad que si no recibiera el proceso de variolización. ¿Ok? Vemos la que sigue, por favor. Entonces, de hecho, Edward Jenner
que es quien consideramos el padre de la vacunación, él fue variolizado cuando era niño, porque eso era lo que existía en su tiempo, ¿no? Él fue variolizado cuando era pequeño, y él es considerado actualmente como el padre de la vacunación, precisamente por, diría yo, por varias cosas importantes, ¿no? En ese entonces, en Inglaterra, se sabía que las mujeres con las pieles más hermosas y más bellas de todo el Imperio Británico eran las ordeñadoras. Ajá. Las ordeñadoras se sabía que tenían la piel más bella de todas las mujeres del imperio. Y se sabía que eso ocurría porque ellas entraban en contacto, al momento que ellas ordeñaban, entraban en contacto con pústulas que se presentaban en las ubres de las vacas de una viruela que sufrían las vacas, que era la viruela vacuna. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que pasaba cuando las ordeñadoras entraban en contacto con las pústulas de las vacas? Pues generaban unas lesiones como las que están aquí ilustradas, no sé si lo alcancen a ver. Es que aquí está la mano y aquí están algunas como pústulas que se generaban en la mano de las ordeñadoras. Ahora, el punto importante es que estas lesiones no progresaban como las que veíamos en la viruela. Y el punto importante era que las ordeñadoras quedaban inmunes en contra de la viruela humana. ¿Ok? Y eso era conocimiento general. Mucha gente lo sabía en Inglaterra y obviamente sabían este beneficio de las ordeñadoras, pero Jenner fue el primero que aplicó los preceptos científicos para analizar este fenómeno. Y entonces, ¿qué fue lo que hizo? Agarró a un niño, James Phipps, en 1796, y lo inoculó con el líquido de la pústula que se generaba en las lesiones de la ordeñadora, en este caso de Sarah Nelms. Tomó el líquido, lo inoculó, ¿y qué es lo que ocurrió? Entonces el niño también desarrolló lesiones, desarrolló fiebre, malestar, etcétera, pero al cabo de 2 o 3 días el niño ya estaba sano. ¿Ok? ¿Cómo supo Jenner que el niño había quedado inmune a la viruela? Digo, hoy en día sería motivo de cárcel, ¿no? Pero estamos hablando de 1796, ¿no? Le inoculó la viruela. Entonces tomó un individuo que tenía viruela humana, tomó líquido de la pústula y se lo inoculó al niño. Y dicen por ahí que no fue solamente una vez, que fueron varias veces. ¿Ok? ¿Y qué ocurrió? El niño nunca en su vida desarrolló viruela, demostrando entonces que había generado inmunidad contra la viruela. Entonces, Jenner, evidentemente impactado como casi todos los que trabajamos ciencia cuando descubrimos algo nuevo, se puso muy contento, muy alegre y dijo, bueno, pues voy a hablar con la sociedad real para que publiquen mi trabajo, ¿no? Y de esa manera todo mundo pueda enterarse de que tenemos un nuevo mecanismo por el cual defendernos por la viruela. ¿Qué le dijo la sociedad real? Lo que frecuentemente recibimos mucho los que hacemos investigación: no, gracias, no me gusta tu trabajo, ¿no? Y no lo publicó. Entonces, ¿qué es lo que hizo Jenner? Pues lo que también solemos hacer muchas veces, lo que nos dedicamos a ciencia, ¿no? De su propio bolsillo pagó la publicación de su trabajo, ¿no? Que es lo que está aquí ilustrado. Y prácticamente en 1798, por vez primera, se publica los resultados de Jenner, ¿no? Entonces, evidentemente, si vemos la que sigue, el impacto del trabajo de Jenner, pues obviamente nosotros vemos los beneficios, ¿no? Pero hubo gente que le dio miedo, ¿no? Y un miedo, diríamos muchas veces, no fundamentado en razones científicas, no, sino simplemente en cuestiones sentimentales, ¿no? Entonces, desde esa época, desde que empezó a surgir este proceso de vacunación ideado por Jenner, empezaron a surgir los famosos grupos antivacunas. Y por ejemplo, aquí tenemos una famosa ilustración de uno de los grupos antivacunas que se mofaba del proceso que generaba Jenner, ¿no? Decía que eso era una aberración,
que era peligroso. Y fíjense qué importante, fíjense desde cuándo ya hablaban, y causante de otras enfermedades. Claro, en aquel entonces no hablaban de autismo, ¿no? Ni siquiera se había descrito que hubiera autismo, ¿no? Pero decían, no, puede generar otro tipo de enfermedades, etc., lo que se conocía en esa época. Pero si somos certeros, vean ustedes, ¿cuál era la probabilidad de desarrollar muerte por vacunarse contra la viruela? 1 en 1.000.000. Entonces, ¿cuánto había disminuido la probabilidad a que dejáramos que solamente generáramos la inmunidad natural? De 30%, de 30 de cada 100 a 1 de 1.000.000. ¿Ok? Entonces, evidentemente, esto fue uno de los aspectos importantes, y de aquí surgieron los famosos grupos antivacunas, que básicamente han seguido utilizando los mismos argumentos hoy en día para decir que la gente no se vacune. Y claro, y eso tiene consecuencias graves, como vamos a ver un poco más adelante. ¿Ok? Pero desde entonces surgieron. Vemos la que sigue, por favor. Entonces, pero para los gobernantes, para muchos gobernantes, diría yo, que le funciona la materia gris, se dieron cuenta de la importancia del hallazgo de Jenner. Y uno de ellos fue Carlos IV, rey de España. Y entonces, fíjense ustedes, en 1803, Carlos IV, de los fondos reales, paga una expedición liderada por el doctor Francisco Javier Balmis para que la vacuna descubierta por Jenner sea llevada a todas las colonias españolas. Ajá. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que toda la población de las colonias quede cubierto. Ajá. Es decir, ¿cuántos años pasaron de que Jenner publicó su trabajo a que la gente ya estaba aplicando este concepto y distribuyendo en las colonias? Solamente 5 años. Ajá. Y eso que no había internet, ni Twitter, ni todas esas cosas que yo todavía no entiendo muy bien porque a ustedes les fascina. Solamente 5 años pasaron y se dieron cuenta. Y no fue solamente el Imperio Español, el Imperio Ruso hizo exactamente lo mismo. Todos los imperios de esa época empezaron a distribuir la vacuna a lo largo y ancho del mundo. Y entonces, en México recibimos la vacuna en 1804, ¿no? Entonces, un aspecto muy importante que quedó claro de la importancia que tenía este proceso de vacunación descubierto por Jenner en 1796. ¿Sí vemos la que sigue, por favor? Entonces, evidentemente, sobre todo cuando la Organización Mundial de la Salud tomó cartas en el asunto y empezó a hacer una organización mejor de la cobertura de la vacunación contra la viruela, es que se empezaron a lograr los éxitos que están perfectamente descritos, ¿no? En América del Norte, en 1952, se declara erradicada la viruela. En particular, en nuestro país, el último caso reportado de viruela humana fue en 1951, en el estado de San Luis Potosí. Entonces, seguro ninguno de ustedes conoció esta devastadora enfermedad, ¿no? Y entonces, posteriormente, un año después, se erradica de Europa, posteriormente se erradica de América del Sur, de Asia, y el último continente en donde se erradicó la viruela fue en África, ¿no? En donde en 1977, en Somalia, se reporta el último ser humano afectado por viruela. Y a partir de 1980, la Organización Mundial de la Salud declara erradicada la viruela. Entonces, ¿qué empieza? Entonces, si se erradica la enfermedad, ¿tiene sentido que sigamos vacunando? ¿Sí? ¿Cuál es el riesgo si ya no existe la enfermedad? O sea, otra vez hay que ponerlo en una balanza, ¿no? Pero desapareció. Oficialmente está erradicada. No existe la viruela. Y entonces, a partir de la década de los 80, el riesgo de vacunar sobrepasa el riesgo de la infección natural, porque la infección natural ya no existe. ¿Ok? Y entonces, ¿qué ocurre? Se deja de vacunar contra viruela, porque el riesgo ha dejado de existir. Y estoy seguro que todos los que están en esta aula, ninguno fue vacunado contra viruela.
Ajá. Porque, otra vez, a partir de los 80s, fue declarada erradicado. Veo caras de... Si alguien quiere preguntar, pueden preguntar, este es el momento, ¿eh? Entonces, evidentemente, ¿qué provocó que pudiéramos erradicar la viruela? Quizá uno de los principales casos es que el virus de la viruela solamente infecta a humanos, no tiene reservorios, no tiene reservorios naturales, como lo que está pasando ahorita con el coronavirus o con los virus de influenza, etcétera, que suelen brincar entre especies. Entonces lo podemos controlar en el humano, pero en las especies silvestres no tenemos la capacidad de controlarlo. Y entonces si lo controlamos en otra especie, eso no implica que después va a haber un rebrote. ¿Ok? Pero en el caso de la viruela, si lo controlábamos en los humanos, no tenía dónde esconderse. ¿Ok? Entonces, ese fue uno de los motivos por el cual fue exitoso, y esta fue la primera enfermedad en ser declarada erradicada gracias al proceso de la vacunación. ¿Quién viene atrás de la viruela? La poliomielitis. La poliomielitis es provocada por 3 cepas o 3 serotipos diferentes de virus. Hemos erradicado a 2. 2 serotipos ya están erradicados. Falta erradicar un serotipo, pero se vaticina que esa es la siguiente enfermedad que vamos a declarar erradicada gracias al proceso de la vacunación. Y quizá las personas que tengan mi edad, digo, los muy jóvenes, creo que va a ser muy complicado que hayan visto a alguien que tuviera secuelas de polio, pero los que tienen mi edad sí recuerdan que, por ejemplo, que las personas que todavía tuvieron secuelas de polio son precisamente como de mi edad, alrededor de la 4ª década de vida, ¿no? Pero de ahí para atrás, es decir, para gente más joven, no vemos secuelas de polio en gente de 30 años, de 20 años, de 10 años. ¿Por qué? Por la vacunación. Porque su mamá los llevaba a vacunarse contra la polio, ¿no? Y el tercer caso, que era o se veía factible de que pudiera ser erradicado, el sarampión, ¿no? Pero ahorita vamos a ver qué es lo que ha venido a meter un freno importante en poder erradicar el sarampión, ¿no? Ok, entonces, el siguiente evento importante en el proceso de la vacunación está asociado quizá con la búsqueda de cómo podemos desarrollar o diseñar nuevas vacunas. Es decir, lo que hizo Jenner fue tomar algo que ya era del conocimiento empírico de la gente y aplicarlo, y aplicar el método científico para poderlo probar, ¿no? Entonces, en este caso, Louis Pasteur es considerado como otro padre de las vacunas porque él empezó a diseñar métodos que le permitieron generar inmunidad, manipulando ¿a quién? Manipulando a la agente causante de la enfermedad. Y su principal hallazgo fue demostrar que se podían atenuar, ¿no? Es decir, a los microorganismos se le podía quitar su capacidad de generar daño, de generar enfermedad, pero permanecía su capacidad de generar inmunidad. Exacto. Y por lo tanto, protección, ¿no? Entonces, los ejemplos de Pasteur son múltiples, digo, creo que por cuestiones de tiempo no voy a platicar todos de ellos, pero casi todos conocen la historia con respecto al virus de la rabia, ¿no? ¿Vemos la que sigue? Entonces, eso evidentemente ha generado que tecnológicamente nosotros hayamos empleado una cantidad, a partir de lo que hizo Pasteur, una gran cantidad de estrategias para desarrollar diferentes tipos de vacunas. Por ejemplo, decíamos, la de Pasteur son microorganismos inactivados, ¿no? Son vivos, pero han perdido la capacidad de generar enfermedad, de generar daño. Pero tienen esos son los atenuados, ¿no? Los vivos atenuados. Los inactivados, ¿quiénes son los inactivados? Pues son los microorganismos muertos. Los microorganismos muertos. Y luego tenemos algunas otras vacunas basadas, por ejemplo, en componentes que conforman parte de los microorganismos, ¿no? Como, por ejemplo, algunas subunidades, como algunas proteínas que son características del microorganismo, o bien algunos péptidos, o bien su ácido nucleico, que codifica evidentemente para los antígenos que van a ser reconocidos por el sistema inmunológico, utilizando diferentes tipos de vectores para ser introducidos en el organismo, ¿no? Entonces, a partir de esas estrategias es lo que tenemos, si vemos la que sigue,
nuestra cartilla de vacunación, ¿no? En donde tenemos diferentes tipos de vacunas para protegernos en contra de diferentes tipos de enfermedades. Entonces, como ustedes se imaginarán, generalmente las vacunas se dan antes de que el individuo se exponga al patógeno. Y por tanto, la mayor parte de las vacunas se dan en los primeros años de vida. Ajá. Pero eso no implica que solamente se deban de vacunar los niños, ¿no? Y quizá uno de los ejemplos que tenemos mucho en mente es, por ejemplo, lo que ocurre ahora con el caso de las vacunas contra el virus del papiloma humano, ¿no? ¿Cuándo se aplica la vacuna? En la adolescencia, exacto, que es justo antes de que teóricamente el individuo entre en contacto con el agente infeccioso, ¿ok? Ahora, ¿solamente ellos se vacunan? La respuesta es no. Todos conocemos, por ejemplo, que las personas de tercera edad también tienen que vacunarse. Por ejemplo, siempre lo vemos en las campañas, ¿no? ¿Contra qué? Contra influenza. Siempre deben de vacunarse. Dice, el grupo importante que se debe vacunar son las personas de la tercera edad. ¿Por qué? Porque en estas personas es donde existe el mayor riesgo de que se presenten complicaciones por la infección por el virus de la influenza, ¿no? Y entonces prácticamente tenemos vacunas, digo otra vez, la mayor parte de las vacunas se reciben en la infancia y tenemos diferentes tipos de vacunas para diferentes enfermedades. Y no es por nada, pero creo que esto sí ha sido algo de lo que podemos decir que en el sector salud mexicano tiene uno de los esquemas de vacunación más completos a nivel mundial, ¿no? Digo, el abasto de las vacunas, eso es otro asunto, pero eso es más político pero la cartilla de vacunación creo que es una de las mejores que tenemos a nivel mundial y es algo de lo que podemos estar orgullosos como mexicanos. Vemos la que sigue, por favor. Entonces, viene la parte interesante, ¿no? No soy ni epidemiólogo, ni médico, etcétera. Yo soy inmunólogo y la parte importante, por ejemplo, que estudia la inmunología es cómo se genera la inmunidad. Esa es la pregunta importante, porque si conocemos cómo se genera la inmunidad, pues podemos generar vacunas que sean más seguras y más eficientes en la protección en contra de las diferentes enfermedades. Entonces, si viéramos o analizáramos, por ejemplo, ¿qué es lo que ocurre cuando nuestro organismo se enfrenta a cualquier patógeno? Pues lo que diríamos es, si vemos la siguiente, se monta una respuesta inmune, ¿no? Se monta una respuesta inmune, nuestra respuesta reacciona y entonces viene un aspecto que quizá aquellos que han llevado inmunología sufren mucho porque dicen, bueno, pero es que hay una decena, si no es que centenas de poblaciones celulares que participan en la respuesta inmune, ¿no? Y nos dicen, están las células mieloides y están las células linfoides y tenemos la respuesta de inmunidad innata y células de respuesta inmune adaptativa, etcétera. Pues no los voy a torturar tampoco con eso el día de hoy, pero sí vamos a describir en pasos muy sencillos cómo se va desarrollando la respuesta inmune y de eso qué es lo que han hecho las vacunas para tratar de mimetizar ese mecanismo y poder generar los mecanismos de protección. Si vemos la que sigue, por favor. Entonces, todos hoy en día están muy familiarizados con esas aplicaciones que nos permiten llegar de la Escuela de Ciencias Biológicas a la UAM Iztapalapa o a donde no hay pierde, ¿no? Con esos famosos Google Maps. Es muy fácil de ver cómo… No, si me regresa anterior, por favor. Ahí está bien. Entonces, si un patógeno nos viera en Google Maps, esencialmente así nos vería, ¿no? Vería el ambiente externo, que es donde está el microorganismo, una barrera que es tejido epitelial, que puede ser su piel o sus mucosas, y el paraíso para el patógeno, que es el tejido conectivo. Es el ambiente de nuestro organismo, es el ambiente más propicio para que crezcan una gran cantidad de microorganismos. Entonces, en particular, los patógenos tienen frecuentemente mecanismos que le permiten ganar acceso precisamente a su paraíso, ¿no? Sería como su Cancún en estos momentos del microorganismo, es el tejido conectivo. Si vemos la que sigue, entonces, muchos patógenos tienen mecanismos o usan estrategias que les permiten atravesar las barreras epiteliales y poder alcanzar el tejido conectivo. Y una vez que el microorganismo ha alcanzado el tejido conectivo, entonces nuestro sistema inmunológico debe dar la voz de alarma de que un microorganismo
ha alcanzado el tejido conectivo y precisamente la voz del alarma es la inflamación. O las señales inflamatorias. Entonces, esas señales inflamatorias son las típicas que vamos a decir, ay, me duele, ay, se siente como calientito, ¿no? Y si se producen muchos de estos mediadores inflamatorios, entonces vamos a empezar a sentir que el cuerpo se siente cortado, ¿no? O empezamos a desarrollar fiebre, lo que él nos está indicando que se están produciendo una gran cantidad de mediadores inflamatorios que están alcanzando mi hipotálamo. ¿Ok? Pero eso no son más que síntomas de un proceso inflamatorio. Ahora, este proceso inflamatorio es fundamental para que se empiezan a ser reclutados células del sistema inmunológico al sitio de la infección. Y es aquí entonces en donde empiezan a llegar los elementos, o los primeros elementos de la respuesta inmunológica que van a tratar de controlar al agente infeccioso. Y todos provienen del torrente sanguíneo. Si vemos la que sigue. Ahora, de manera alterna, estos partes del microorganismo, conocidos como antígenos, van a activar la segunda etapa de nuestra respuesta inmunológica, que es la respuesta adaptativa. Y en esta respuesta adaptativa, esencialmente se van a activar solamente dos poblaciones celulares, que son los linfocitos T y los linfocitos B. Entonces, la activación de estas dos poblaciones celulares también depende de que haya inflamación. Y eso se sabe perfectamente. Si hay una buena respuesta inflamatoria, va a haber una buena respuesta adaptativa. Y una buena respuesta adaptativa va a indicar que vamos a tener linfocitos que son muy buenos matando, linfocitos que son muy buenos ayudando a otras células del sistema inmunológico, y vamos a tener la capacidad de generar los famosos anticuerpos. Los anticuerpos que van a reconocer específicamente a los microorganismos y van a poder marcarlos para que sean eliminados de manera más eficiente por el sistema inmunológico. ¿Ok? A grandes rasgos, eso es lo que hace la respuesta inmunológica cuando ve un microorganismo. Cuando nos echamos unos tacos ahí en la... Bueno, no sé aquí cuáles sean los tacos más famosos, pues, pero allá en biológica son los de los companches, entonces si quieren inmunizarse pueden ir ahí a tener una buena dosis de retar su respuesta inmunológica. Vemos la que sigue, por favor. Entonces, la anterior, por favor. Entonces, punto importante. La respuesta depende de tiempo. ¿Ok? Entonces, si nosotros diéramos cuenta, por ejemplo, la presencia del patógeno, no sé si aquí tapó, pero voy a ponerme para acá. Si nosotros diéramos cuenta cómo se desarrolla la infección de un patógeno en el organismo, evidentemente la respuesta inflamatoria mediada por la respuesta innata va a ser lo primero que vamos a ver que se va a echar a andar. Pero un aspecto importante es que mientras el microorganismo está presente, no tenemos nada de respuesta inmunadaptativa. Esta respuesta adaptativa tarda literalmente días en echarse a andar. ¿Ok? Y aquí es donde viene un aspecto importante. Si en esos días el microorganismo causa daños significativos en los sistemas de la persona, ¿qué le va a pasar a la persona? Pues va a morir. Simplemente porque el individuo no pudo montar una respuesta adaptativa rápida. ¿Ok? Entonces, vayamos al siguiente ejemplo. ¿Qué pasa cuando el individuo ve por segunda vez al mismo microorganismo? Entonces, controla de manera más eficiente al microorganismo. Pero no es debido a que tenga una mejor respuesta inflamatoria. La respuesta inflamatoria se sigue desarrollando exactamente igual. ¿Quién cambia en su dinámica de respuesta? La respuesta adaptativa. Se dice que se monta una respuesta de memoria porque esta respuesta es en un lapso de tiempo mucho menor. Entonces, si antes eran días, ahora son solamente unas cuantas horas. ¿Ok? Y entonces la intensidad de la respuesta también es mucho mayor que la de la primera ocasión. Entonces, precisamente eso es lo que hacen las vacunas. Lo que hacen las vacunas es precisamente que tengamos este tipo de respuesta sin el riesgo de lo que tenemos en la primera exposición. ¿Ok? Entonces, vemos lo que sigue, por favor. Entonces, ¿qué es lo que es una vacuna? Entonces, la vacuna es un preparado biológico en el cual van a estar los antígenos del patógeno. ¿Y qué es lo que va a hacer una buena vacuna? Tiene que inducir inflamación. Por eso sabemos que de repente los niños, ¿cómo se ponen?
se ponen llorosos, están molestos, incluso pueden desarrollar fiebre por la vacuna. ¿Pero por qué? Porque la vacuna está induciendo, al igual que una infección natural, una respuesta inflamatoria. ¿Con qué propósito? Con que se induzca una buena respuesta de linfocitos T y B en contra de los antígenos. Y de esa manera el individuo pueda tener, cuando se enfrente realmente al patógeno, ya tenga una respuesta de memoria en contra de esos antígenos y de esa manera pueda controlar más eficientemente al patógeno, limitando el daño. ¿Vemos la que sigue, por favor? Entonces, ¿qué problemas tenemos con respecto, o qué es lo que limita en gran medida el éxito en la vacunación? Entonces, hay factores sociales de los cuales quizá no podemos hacer mucho, como es, por ejemplo, la pobreza, ¿no? Y esencialmente porque la pobreza está asociado con pobres servicios de salud, con una pobre cobertura de salud, ¿no? Y lo que hace que evidentemente haya no haya tasas importantes de cobertura de vacunación en comunidades pobres, ¿no? Obviamente cuando hay conflictos armados también es un problema severo para poder cubrir a la población con vacunas. Y bueno, algunas religiones, pero tendría que decir que no las principales. Vemos la siguiente, por favor. Algunas, afortunadamente, no las mayoritarias, en las que profesan la mayor parte de la humanidad, están en contra de la vacunación. De hecho, los principales líderes de las principales religiones actualmente recomiendan que la población se vacune, pero el problema principal tiene que ver con gente como ustedes ya saben quién, ¿no? No lo voy a decir porque si no, no me van a dar mi visa, no van a renovar mi visa este año. Vean ustedes, es el tipo de información que se suele difundir a través de las redes sociales, ¿no? En donde hay precisamente esta asociación de que si vacuno de tal forma, pues estoy poniendo en riesgo a que mi niño desarrolle autismo, ¿no? ¿Y qué padre quiere que su niño desarrolle autismo? Pues creo que ninguno en su sano juicio. Pero el problema es cómo surgió esta asociación de que las vacunas podían provocar autismo. ¿Es real? ¿Es cierto esto de que las vacunas puedan generar autismo? Entonces vamos a analizar un poco esto, porque entonces vamos a darnos cuenta que si analizamos fríamente a través de los datos científicos, vamos a darnos cuenta que esto no es cierto, ¿no? Entonces, ¿cuándo surgió todo este problema de la asociación de vacunación con el autismo? Tuvo que ver con un trabajo publicado en 1998 por un investigador, un médico inglés de nombre Andrew Wakefield, y en 1998 publica en Lancet, que es uno de los journals más renombrados en el área médica, este trabajo, que ahora si ustedes accesan a él, precisamente lo que van a encontrar es esta leyenda exacto. Ajá. Entonces, lo que describía Wakefield en su trabajo era que la aplicación de la vacuna triple viral estaba asociado con problemas gastrointestinales en los niños y había indicios de que los niños desarrollaban autismo, aunque el grupo era relativamente pequeño. Entonces, en 1998, entonces evidentemente cuando este artículo se hace del conocimiento público, ¿qué es lo que hicieron los noticieros? Arduamente empezaron a decir en la población que había evidencia de que había asociación entre autismo y la vacunación triple viral, ¿no? Y fíjense, esto fue en el 98. El primer comentario que sale en el journal, 6 años después. Es decir, a Carlos IV le tocó 5 años para que se difundiera la vacuna de Jenner en el Imperio Español. Aquí prácticamente 6 años, se tomaron 6 años para decir como que olía que había algo mal con el trabajo, ¿no? Y entonces, como había una fuertes críticas de la comunidad científica al trabajo de Wakefield, lo que dijo la editorial en 2004 es, bueno, yo les digo, esto es lo que están diciendo que están criticando y estas son las respuestas de los autores, ¿no? Usted sea el que juzgue a quién le cree, ¿no? Eso fue lo que hizo el journal, 6 años después. ¿Vemos la que sigue? Y 6 años después,
En 2010, oficialmente, el artículo es retractado, básicamente porque tiene muchos problemas éticos, científicos, ¿no? Y el primero de ellos quizá está relacionado con quién estaba financiando a Wakefield, ¿no? Wakefield es un aspecto muy importante en todo trabajo, que uno debe siempre de declarar quién está dando el dinero para que uno haga sus trabajos, ¿no? Y Wakefield era auspiciado por un grupo de abogados de un grupo antivacunas que quería usar precisamente su trabajo para demandar a las compañías que elaboraban las vacunas. Ajá. Y Wakefield no lo citó, ¿no? Pero eso fue solamente uno de los problemas del trabajo, pero creo que denota la calidad ética de Wakefield, ¿no? Porque evidentemente cuando muchos otros grupos de trabajo empezaron a buscar en poblaciones más grandes de pacientes si existía una asociación entre la triple viral y el autismo, en ninguna población pudieron encontrar que hubiera una asociación entre autismo y la aplicación de la triple viral en donde está el sarampión, ¿no? Entonces, ¿cuáles fueron las consecuencias? Pero fíjense, ¿cuánto tiempo tuvo que pasar? Prácticamente 12 años para que como comunidad científica dijéramos que este trabajo era falso. ¿Ok? Entonces, obviamente, Wakefield tuvo que pagar las consecuencias de sus acciones. Se le retiró la licencia para ejercer la medicina tanto en Reino Unido como en Estados Unidos. Y bueno, si hoy buscan el nombre de Wakefield, pues está asociado como uno de los principales fraudes científicos que conoce la humanidad, ¿no? Sin embargo, el daño ya estaba hecho. ¿Vemos la que sigue, por favor? Entonces, vean ustedes, ¿qué es lo que pasó? Entonces, la triple viral, ahí tenemos la vacuna de manera importante contra el sarampión. Vean ustedes qué es lo que estaba pasando con los casos de sarampión en el Reino Unido. Muy claro, ¿no? La aplicación de un esquema o de una cobertura de vacunación mayor al 90% hizo que hubiera una reducción drástica de los casos de sarampión, ¿no? Y para eso no necesitamos ninguna epidemiología. Es muy claro la caída drástica de los casos como consecuencia del proceso de vacunación. Pero ¿qué pasa cuando en el 98 se da a conocer el trabajo de Wakefield y se empieza a promocionar o se empieza a dar a conocer por las principales? ¿Vemos la que sigue, por favor? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Vean ustedes, brotes recurrentes de sarampión. Y vean ustedes, la cobertura de la vacunación alcanzó su punto más bajo en Reino Unido en el 2003, que es lo que está marcado aquí, con el 79%, una caída de 11% en la cobertura. ¿Y qué es lo que eso que provoca? Los famosos brotes asociados con el sarampión. Digo, pero esto no acaba. Digo, si vemos la que sigue, por favor, en las noticias. Digo, todas las noticias que veíamos el año pasado, antes de que surgiera el coronavirus, tenía que ver con sarampión, ¿no? El sarampión que se vaticinaba que iba a ser erradicado a través del proceso de vacunación, ha estado resurgiendo en Europa. ¿Vemos la que sigue? En Estados Unidos, y ustedes recordarán, nosotros no estuvimos exentos de casos de sarampión. Aunque se decía que estos casos de vacunación eran más bien de casos importados, ¿no? De gente que había estado en estos sitios de brote en Estados Unidos o en Europa y cuando regresaban a México desarrollaban el sarampión. Aparentemente, creo que la cobertura de vacunación ha sido muy buena porque ninguno de esos individuos ha infectado a más personas en el país, ¿no? ¿Vemos la que sigue, por favor? Y bueno, sin embargo, creo que en las mismas noticias nos dicen qué es lo que debemos de hacer, y quizá el caso más sonado sea el de este joven, Ethan Lindenberg, quien su mamá era una ferviente antivacunas, ¿no? Y entonces el muchacho no había recibido ninguna vacuna, y cuando cumplió 18 años, ¿qué fue lo primero que hizo como su decisión de mayor de edad? Se vacunó de manera masiva. Y entonces él entiende, dice, al fin y al cabo entiende por qué lo hacía su mamá, ¿no? Porque tenía un miedo, pero un miedo no racional,
¿no? Un miedo infundado por estos grupos antivacunas. Y aquí viene uno de los puntos importantes. ¿Qué es lo que está aquí ilustrado? ¿De dónde se informaba su mamá? Pues de una fuente muy confiable, ¿no? Del Face. ¿Y dónde se dio cuenta Ethan que en realidad toda esta información era falsa? Pues en los centros que utilizan información científica para tomar decisiones. Ajá. Entonces creo que ese es uno de los mensajes que nos llevamos de llevar el día de hoy. Creo que por cuestión de tiempo creo que aquí voy a parar. No sé si tengan alguna duda o pregunta. Soy todo oídos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. A ver, doctor, le vamos a pasar si alguien tiene dudas por allá. Híjole, hasta allá al fondo, mija, mira, está levantando la mano. Más o menos, dependiendo del tipo de cepa o virus, no sé qué sea, ¿cuánto más o menos es el tiempo que se tardaría en formular una vacuna? Ah, qué bueno. Qué bueno que me preguntas porque traía un ejemplo en la siguiente diapositiva. ¿Me pasa la que sigue, por favor? La que sigue, la que sigue, la que sigue. Mira, esto es un aprovechamiento nuevo que se llama vacunología reversa. Ajá, es uno de los nuevos aprovechamientos para desarrollar vacunas. Ajá. Fíjate desde cuándo empezaron a trabajar en la vacunología reversa. 1998. ¿Cuándo se liberó la vacuna? En 2013. Ese es el tiempo que lleva de manera regular. Y el otro aspecto importante con las vacunas es el costo. El costo es realmente exorbitante, son millones de dólares, mucho dinero lo que cuesta desarrollar las vacunas, ¿no? Se sabe, por ejemplo, que evidentemente para que las vacunas pasen, por ejemplo, las fases clínicas para demostrar la seguridad y la eficacia en seres humanos, se requiere un apoyo económico muy importante. Y ese es uno de los problemas para que se desarrollen vacunas hoy en día, ¿no? Precisamente las cuestiones económicas, ¿no? Pero en cuestión de tiempo, ese es un ejemplo de cuánto tiempo se tarda en desarrollar una vacuna. Y diría yo que fue algo relativamente rápido. Buenas tardes. Buenas tardes. Tengo conocimiento que existen urovacunas, hemovacunas y tratamientos biológicos para enfermedades crónicas degenerativas que son vacunas también. ¿Qué podría decir al respecto sobre estos tipos de tratamientos? ¿Se aplican esas vacunas donde se toma la orina del paciente, una muestra de sangre del paciente y se le inyecta asumiendo que esto le va a ayudar a mejorar su condición? Sí, ese es un aspecto muy importante porque generalmente casi cualquier cosa que entre a través de una jeringa se le llama vacuna cuando en realidad no es una vacuna, ¿no? En este caso, muchos de esos tratamientos no están basados, por ejemplo, en inducir una respuesta inmune adaptativa, que eso es lo que hace una buena vacuna, ¿no? Tiene que inducir forzosamente una respuesta inmune adaptativa. Y generalmente para que genere una respuesta adaptativa tiene que ir dirigido contra un antígeno en particular, ¿no? Entonces, muchas de las vacunas que se han desarrollado son generalmente contra enfermedades infecciosas. Pero el segundo campo en donde hay como un aspecto muy importante en el desarrollo de vacunas es en contra de cáncer, ¿no? Entonces, diría yo que son los dos principales blancos contra los cuales se están generando o se han generado vacunas, y que bueno, que el término de vacuna ha sido mal empleado para otro tipo de terapias que no tiene nada que ver con la respuesta inmunológica. Felicitaciones, doctor, por su exposición, muy buena, la verdad. Son dos preguntas muy breves. Primero, ¿tenemos realmente una cultura sobre las vacunas en nuestro país en la actualidad, hablando de tiempos actuales? Y segundo, en relación con lo del coronavirus. Se han dicho muchas versiones, pero inclusive hasta se habla de una guerra bacteriológica, porque dicen, ¿de dónde salió esto? De la nada. Cuando se lleva un proceso de incubación, entonces hasta ahorita, hasta el día de ayer se reportaban 80 muertos, en un universo de 24,000 personas porque sitiaron las ciudades. Hay que ver lo que están haciendo y tienen contagiados casi a 3,000 personas, hasta datos de ayer. Pero ya hay apariciones de este virus
en 10 países. En nuestro país todavía no pasa hasta ahorita. Entonces yo nomás le preguntaría, doctor, ¿qué opina de esto? Porque eso se está manejando mucho en redes sociales y en los medios, parte del fake news, y que esto es un choro y es una guerra bacteriológica. Y la otra, doctor, ¿considera que esta sea una pandemia mundial? Porque el director de la OMS se fue a China, porque de por sí China no dice mucho, para ver si realmente mandan la alerta de que sea realmente una pandemia mundial y se tome medidas. Felicitaciones, doctor. Muchísimas gracias. En primer lugar, con respecto a lo de la cultura de las vacunas en México, creo yo que una de las cosas que afortunadamente no hemos como echado raíces en nuestra cultura es estos razonamientos de los movimientos antivacunas, ¿no? Creo que los movimientos antivacunas han sido muy exitosos en los países desarrollados, Estados Unidos, en Europa. Y el problema de eso es que ha causado es la baja tasa de vacunación con los riesgos que eso implica, ¿no? Creo que es muy triste ver que todavía haya niños que se enfermen de sarampión cuando es algo perfectamente prevenible por la vacuna. Y precisamente, ¿cuál es el problema? Pues que los niños no se vacunan por decisión de sus padres. Desde el punto de vista legal, creo yo que deberían de haber ahí algunas consecuencias legales, pero bueno. No soy experto en esa área, entonces no me voy a meter en esos rubros, pero creo que es una de las cuestiones importantes. Pues en nuestro país creo que eso no ha permeado, no sé exactamente por qué, porque desafortunadamente como que también culturalmente aprendemos mucho de las cosas de nuestros vecinos del norte, pero creo que afortunadamente eso no ha ocurrido y no sé exactamente por qué, pero me alegra mucho y creo que esa es una de las razones por las cuales estoy dando esta charla, para hacer conciencia en la gente de la importancia que tiene vacunarse, porque generalmente cuando llegan a alguien y nos preguntan, oye, ¿me debo de vacunar? ¿Tú crees que debo de vacunar a mi hijo? ¿Tú crees que...? Y la respuesta indudablemente debe ser sí, y generalmente ahí el problema es que, y eso sí a lo mejor nos ha tocado escuchar, es, por ejemplo, sabemos que ¿quiénes se deben de vacunar contra influenza? Los grupos de riesgo, ¿no? O los muy pequeños, o los muy grandes, o la gente que tiene diabetes, y generalmente porque se dice que su sistema inmunológico no es lo suficientemente fuerte para contener la infección. Entonces, con la vacuna le estamos dando como una garantía de que va a tener un sistema inmunológico capaz de evitar que se genere el daño provocado por la infección. Pero generalmente eso sí me ha tocado escuchar que dice, no, es que este año me vacuné y me dio un gripón como nunca me había dado. Y entonces lo asocian con la vacuna. Entonces el problema es que la gripa involucra decenas, si no es que cientos de virus diferentes. Es decir, el virus de la influenza es solamente uno de los que pueden provocar esta enfermedad comúnmente denominamos gripa, ¿no? Y es muy claro, la vacuna solamente nos protege contra algunos tipos de influenza, ni siquiera nos protege contra la totalidad de virus de influenza que puedan existir o que existan o que existan, vayan a existir en el futuro, ni contra los otros virus que provocan influenza. Pero es decir, mis probabilidades de que curse una enfermedad no tan grave, si me vacuno, ¿puedo cursar una enfermedad no tan grave? La respuesta es sí. Entonces, evidentemente, mis chances son mejores si me vacuno que no me vacuno, ¿no? Eso es lo primero, ¿no? Y creo que ese es uno de los motivos por los cuales doy estas charlas, es para convencer a la gente de que vacunarse, evidentemente, es una ventaja, ¿no? Y con respecto a lo del coronavirus, creo que es un aspecto muy interesante porque recordemos que recientemente han surgido muchas infecciones emergentes. Y eso es un aspecto muy importante porque en teoría nunca antes la humanidad había estado en contacto con todos estos virus. Y creo que podemos mencionar varios, ¿no? Podemos mencionar el SARS, virus del SARS, por ejemplo, el virus del MERS, el mismo virus ébola, por ejemplo, el virus de la inmunodeficiencia humana, etcétera, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿por qué están surgiendo cada vez de manera más frecuente este tipo de infecciones? Bueno, uno de ellos es que a lo mejor ahora tenemos más herramientas que nos permiten detectar toda esta diversidad de virus que nos están infectando. Creo que es impresionante el avance tecnológico que tenemos hoy en día para poder detectar las infecciones virales. Pero creo que el otro aspecto importante tiene que ver precisamente con lo que hemos hecho con nuestro ambiente, ¿no? Es decir, todos los seres vivos que están allá afuera que no son humanos, pues también tienen sus patógenos, también tienen sus virus, sus bacterias, etcétera. Y si de repente se empiezan a desaparecer
los reservorios naturales, ¿qué le queda al virus o a la bacteria? Pues la especie que esté presente. Y en ese caso, pues lo que empieza a haber cada vez más en este planeta son humanos, ¿no? Entonces creo que ese es el principal problema. Yo creo que mucho estos argumentos, digo, de conspiraciones, de laboratorios, creo que son más de ciencia ficción que de realidad, ¿no? Creo que lo que en realidad está operando es que estamos pagando el precio por atacar tanto en nuestros ecosistemas, ¿no? Y creo que uno de los precios que estamos pagando, aparte del calentamiento global, etcétera, es precisamente esta cada vez más frecuente incidencia de enfermedades emergentes, ¿no? Como lo que estamos viendo el día de hoy con el coronavirus. Ahora, con respecto a esta infección, digo, a mí también me ha causado mucho interés seguir qué es lo que está ocurriendo con esta infección. Creo que hasta el momento coincido con lo que han reportado en la Organización Mundial de la Salud, es decir, la tasa de infectividad que tiene el virus aparentemente no es tan alta como otros virus. Por ejemplo, se sabe que un individuo infectado por sarampión, que es una enfermedad extremadamente contagiosa, puede infectar a 12 a 18 personas diferentes que no tengan inmunidad. Ajá. Eso nos habla del riesgo de un individuo que tenga sarampión, que es una enfermedad sumamente contagiosa. Hasta lo que leí el día de ayer, creo que la tasa de infección del virus, de este virus, es de aproximadamente entre 2 y 3 individuos, ¿no? O sea, tiene una tasa de infectividad baja. Y el otro aspecto importante tiene que ver con la mortalidad. La tasa de mortalidad aparentemente de este virus nuevo es de aproximadamente 2%, 2.4%, si no mal recuerdo, que es una tasa relativamente baja, por ejemplo, con lo que ha ocurrido con otros virus emergentes, como por ejemplo el ébola, que en el reciente brote se reportó una tasa de aproximadamente 40-50% de mortalidad, o del famoso virus Nipah, por ejemplo, que también surgió allá en Asia, que tiene una tasa de mortalidad del 76%, ¿no? Entonces, aparentemente todos estos datos es lo que ha hecho que la OMS no dé la voz de alarma, porque aparentemente con ciertos lineamientos que puede aplicar, aparentemente se puede detener el brote, ¿no? Aparentemente. Digo, eso depende de que el virus tampoco vaya a cambiar, ¿no? Y vaya a elevar su tasa de contagio o su tasa de mortalidad, ¿no? Bueno, por acá hay otra, nada más antes quisiera ligar dos preguntas muy breves a las que seguramente era la compañera. La primera es, doctor, en su opinión, ¿qué tan cerca estamos de una vacuna contra el VIH? Y la siguiente es si la vacuna contra el virus del papiloma humano, ¿considera usted que debería ser parte del cuadro básico de vacunas en la población? Y bueno, si mi compañera quiere hacer su pregunta, por favor. Sí, porque hay casos en los que a pesar de que te vacunas, te da después esa enfermedad contra la que te vacunaste, por ejemplo, las paperas. Esa es una excelente pregunta. Digo, ya no tuve oportunidad de platicarlo, pero las vacunas no es una garantía del 100% de que te van a generar protección. Entonces, por eso es muy importante generar, dependiendo de la tasa de protección de la vacuna, es el porcentaje de la población que debes de vacunar para poder controlar la enfermedad, ¿no? Entonces, el que se vacune no es una garantía del 100%, ¿no? Es decir, generalmente las vacunas tienen una tasa de éxito del 90, 80%, quiere decir que de cada 10 individuos, 9 van a quedar protegidos y vamos a tener 1 o 2 susceptibles. ¿Cómo los protegemos? Vacunando a la mayoría. Ajá, para evitar las cadenas de transmisión cuando llegue el agente patógeno. Ajá. Entonces, por eso es muy importante que todos los individuos que puedan vacunarse se vacunen. Es decir, hay algunos casos en los cuales no se sugiere vacunarse. Por ejemplo, si el individuo tiene una inmunodeficiencia, es poco recomendable que se vacune, por ejemplo, con vacunas de microorganismos atenuados. Porque es cierto, el microorganismo es atenuado en un individuo que tiene su respuesta inmune intacta, pero cuando su respuesta inmune está afectada porque tiene VIH, porque tiene diabetes o porque o porque está tomando medicamentos que suprimen su respuesta inmunológica, ese patógeno es un riesgo mayor que lo que le puede generar de beneficio. Entonces, en este tipo de personas no es recomendable que reciban vacunas de virus o de microorganismos atenuados. Ajá. Entonces, ¿pero cómo los protegemos?
No le podemos decir, bueno, pues ya, pues lo siento mucho, ¿no? No le podemos decir eso. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer los sistemas de salud? Tratar de cubrir para que se genere una protección, lo que se llama protección, se me fue el nombre en español, en inglés es herd, de rebaño, para que todos los individuos que están inmunes generen como un escudo de protección alrededor del individuo que no ha quedado inmunizado. Ajá. Sí, sobre... Bueno, acerca de la vacuna del VIH, híjole, ¿cuánto tiempo falta? ¿Quién sabe? Pero de que estamos más cerca, definitivamente. ¿Sí? Definitivamente, digo, no lo sé exactamente. Digo, creo que el gran problema con el virus de la inmunodeficiencia humana es su alta tasa de mutación, ¿no? Eso hace sumamente difícil crear una vacuna que sea eficiente para conferir protección contra el virus, ¿no? Ahí lo que se está tratando de buscar son epítopos que no sean como que se conserven entre todas las variantes. La principal es, bueno, hoy en día, si no mal me equivoco, la segunda causa de muerte en cáncer en mujeres es precisamente cáncer cervicouterino. Y la asociación entre virus de infección del virus del papiloma y cáncer cervicouterino pues es, creo, bastante fuerte. Entonces, en este caso creo que ya se han demostrado, sobre todo en Inglaterra, que fue donde se empezaron a hacer los primeros sistemas de vacunación, cómo ha habido una caída dramática de los casos de cáncer cervicouterino asociados precisamente a la vacunación por el virus. Entonces creo que ahí está el ejemplo bastante claro de si debemos vacunar o no la población contra el virus. Bueno, pues muchísimas gracias en nombre del rector. ¿Hay otra pregunta, perdón? Sí, perdón, una última. Sí. Doctor, buenas tardes, muchas gracias por su charla. Un gusto conocerle. Una duda. Yo leí la otra vez que una chica de 35 años, 35, 36, se vacunó, no recuerdo contra qué, no recuerdo muy bien, pero quedó inválida. Entonces, ¿usted me podría quitar esa duda acerca de si fue la vacuna, porque la vacunaron y eso le causó que estuviera inválida? Por favor, muchas gracias. Sí, claro. Bueno, ahí habría que conocer cuál fue la causa de la invalidez, ¿no? Creo que ese es un aspecto bastante importante. Y el otro aspecto importante es que todos los sistemas de salud tienen un seguimiento de los casos adversos asociados a vacunación. Ya hacen una investigación exhaustiva para poder descubrir si hay una asociación entre la vacuna y el efecto adverso. Entonces, es un aspecto muy importante porque frecuentemente suele ser como complicado encontrar esa asociación. Vamos a poner un ejemplo burdo, ¿no? Supongamos que hoy me vacuno contra influenza, me voy al metro y me atropellan. Y entonces alguien dice, ¿saben qué? Es que como lo vacunaron, eso fue por eso lo atropellaron. Cuando en realidad es muy claro que no hay una asociación. Pero es un ejemplo muy burdo. Entonces, ese es uno de los casos que creo es muy importante de estos comités que siempre buscan este efecto adverso. ¿Fue consecuencia de la vacuna o fue un evento fortuito que no tuvo nada que ver con la vacuna? Entonces creo que en el caso de esta persona lo que deberían de analizar o debería de analizar el comité es, para empezar, qué fue lo que provocó la invalidez. Y una vez que descubra cuál fue la causa, es si existe una asociación con la aplicación de la vacuna, ¿no? Entonces frecuentemente me ha tocado, digo, este caso en particular no, pero muchas veces otros casos en otros países no han encontrado una asociación entre una enfermedad autoinmune, que ahorita se me fue el nombre, pero no han encontrado una asociación pues entre este tipo de la vacuna y un efecto adverso, ¿no? Y creo que eso es un aspecto importante, ver si en realidad es un efecto o fue algo fortuito, ¿no?
Bueno, pues ahora sí, a nombre del rector de nuestra unidad, el doctor Rodrigo Díaz Cruz, y de la Academia Mexicana de Ciencias, entregamos este reconocimiento al doctor Rommel, desde luego con el aplauso de todos nosotros. Doctor, muchísimas gracias. Y recuerden, la siguiente...